vio a dos chicas jóvenes y atractivas. Las chicas le propusieron sin rodeos que habría sexo. Por supuesto, al señor Mitek se le iluminaron los ojos. La condición era que Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. A mí, como seguramente a muchos de ustedes, las vacaciones me recuerdan al agua, al bosque, a la naturaleza, a veces salvaje, podría decir. Un lugar así también, diría yo, turístico, conocido en toda Polonia. Miles de turistas van allí. Es Augustów, una localidad hermosísima. Este año estuve allí y me acordé de una historia que justamente tiene que ver con esa ciudad. Cuando estén en Augustów, y seguro que muchos de ustedes ya han estado, ahí hay un edificio majestuoso que hoy en día se llama Albatros. Albatros es un lugar legendario en esa ciudad, rodeado tanto de buenas como de malas leyendas. Un lugar que también ha sido descrito en canciones. El señor Janusz Laskowicz escribió una canción así, o cantó una canción llamada Beata de Albatros o Siete chicas de Albatros. Esa canción básicamente tiene dos nombres, dos títulos. La señora María Koterska cantaba sobre las noches de Augustów. Todo eso, por supuesto, es verdad en esas canciones. Así es, el señor Janusz Laskowicz cantaba sobre Beata de Albatros. Esta vez se suponía que serían 7 chicas. No había 7 chicas, ninguna se llamaba Beata. Eran 2 chicas, Wiesia y Ala, pero también eran de Albatros. Y los invito a ver este episodio. Eran 4, 2 damas y 2 caballeros. Después se les llamó el grupo Trojana. ¿Por qué el grupo Trojana? Pues por el apellido de Wiesia Trojan. Ella simplemente se llamaba Trojan. Wiesia nació en 1949. Era hija de una alcohólica y prostituta. Vivía precisamente en Augustów. Cuando el padre de Wiesia se dio cuenta de que su futuro, su crianza está en peligro, porque la esposa... No había esperanza de que ella cambiara en la vida. Intentó salvar a Wiesia, se la llevó entonces a Łódź. Se mudaron juntos y envió a Wiesia a una escuela de costura. Pero Wiesia se dio cuenta muy rápido de que estudiar no era para ella. Simplemente huyó de su padre, regresó con su madre a Augustów, no quería ser costurera. Empezó una vida un poco parecida a la de su mamá. Sin embargo, había una cosa en esta historia. Wiesia era una chica hermosa y realmente impresionaba mucho a los hombres. Cuando Wiesia creció un poco, se juntó con su primera pareja. Ese compañero era su tío Jan. El tío Jan era un hombre fuerte. De hecho, antes solía navegar en barcos. Era marinero y además en la Marina de Guerra. Incluso tenía un alto rango. Pero había una cosa. El tío Jan, conocido como Dąbruz, también tenía esa tendencia a simplemente ser un sádico. Maltrataba a sus subordinados, maltrataba a los marineros, hasta tal punto que se inició un procedimiento disciplinario en su contra. En ese momento fue degradado y expulsado de la Marina de Guerra. Tenía el apodo de Satán Negro, así lo llamaban precisamente en el ejército. Fue degradado, así que como pueden ver, Wiesia y su tío Jan, conocido como Satán Negro, formaban una pareja de primera. Wiesia y el tío Jan, por supuesto, disfrutaban divertirse, pasar el rato en bares, incluido precisamente el Albatros. Les gustaba beber, así que se enfermaban porque no trabajaban en ningún lado, sufrían de falta de dinero. Una vez, sentados en el Albatros, comenzaron a preguntarse cómo conseguir dinero. Llegaron a la conclusión de que hay una familia así en Grabów. Son personas mayores que al parecer son adineradas. Al menos eso es lo que parece. Decidieron atacar a esas personas.
El 25 de abril de 1967 se llevaron un martillo, un hacha y una hoja de papel. Se subieron a sus bicicletas y fueron a Grabovo. Es un pueblo, por supuesto, cerca de Augusto. Cuando ya estaban cerca de la casa de esos ancianos, se detuvieron en el bosque. Bebieron medio litro, hicieron el amor otra vez y así, digamos, fortalecidos, fueron a la casa de ellos. Cuando la anciana abrió la puerta, el tío Czarny Satan la golpeó en la cabeza con un hacha, mató a la anciana en el acto y Wiesia, con un martillo, entró corriendo al dormitorio. Ahí estaba acostado el esposo de esa señora. Primero le cubrió la cabeza con esa sábana negra y luego lo golpeó 3 veces en la cabeza con el martillo. Y todavía no tenía tanta experiencia en ese momento. Ese hombre mayor seguía vivo. El tío entró corriendo al dormitorio y terminó el trabajo. Simplemente lo mató con un hacha. Encontraron alrededor de 20 zlotis y de hecho encontraron algunas monedas de oro prusianas. Esas monedas que tenían un valor considerable. Fue un botín grande para aquella época. Así que con ese dinero pudieron divertirse durante un tiempo, casi por un año. Un año después era 1968. Al pasar por el bosque vieron a un recolector de hongos. Los recolectores de hongos normalmente no llevan mucho consigo, pero decidieron asaltarlo, mataron a ese hombre, simplemente lo golpearon hasta la muerte y solo le quitaron unas cuantas monedas. Cuando Wiesia mató por primera vez, tenía apenas 18 años el tío. En realidad, ese demonio negro no era mucho mayor, porque tenía 27 años. Por supuesto, la policía llevó a cabo una investigación. Me refiero a la investigación sobre esos asesinatos, pero no lograron mucho. No pudieron identificar quiénes eran los asesinos, ni de esa pareja mayor, ni del recolector de hongos. Así que ambos casos fueron archivados. En ese tiempo, Wiesia incluso consiguió trabajo. Consiguió trabajo en una fábrica de tabaco. Ahí conoció a Ale, una mujer más o menos de su misma edad. A ambas les cayó bien la otra. Empezaron a hacerse amigas. En algún momento incluso Wiesia le presentó a Ale a su tío, ese diablo negro. El tío y Ala se agradaron mucho, se hicieron pareja. El tío, el diablo negro, era un sádico y golpeaba brutalmente a Ala. Por cualquier motivo y a veces sin motivo alguno. Pero a Ala eso no le molestaba en absoluto. Y se notaba que esa relación simplemente le convenía. Todo eso era patológico. Por supuesto, todo regado con enormes cantidades de alcohol, que se bebía de día y de noche. Pero esa relación era extraña. En ese tiempo eran 3. ¿Duró? Porque, como les dije, por supuesto, siempre sufrían de falta de dinero. El tío Satanás Negro empezó a interesarse más por el Albatros. Era un lugar bastante, diría yo, prestigioso, donde venía bastante gente, gente que tenía dinero. Como cliente habitual, él lo sabía perfectamente. Así que empezó a observar quién salía del Albatros. Buscaba principalmente a los hombres que estaban elegantemente vestidos. Y en segundo lugar, se notaba que habían bebido bastante. Aparece frente al Albatros en marzo. Es el año 1970. Mira quién sale de ese lugar. Ve a un hombre que sale tambaleándose del lugar. Lleva puesto un traje elegante, lo sigue y en el momento en que están en un lugar solitario. Eso fue en el terreno de unas fábricas que existían en ese entonces. Ataca a ese hombre, lo golpea brutalmente, simplemente lo mató a golpes. Le robó unas monedas y con ese dinero fue a ver a Wiesia, a Ali, y se jactó de que consiguió el dinero de esa manera. Y entonces los dos, o sea, ya eran 3 en ese momento, llegaron a la conclusión de que asaltar a los clientes del Albatros, eso podría ser una excelente fuente de ingresos, solo que tenían que modificar un poco ese método de asalto. Wiesia y Ala, más bien Wiesia, muy atractiva, sería una especie de señuelo. Convencer a los clientes para tener sexo. Y el resto lo iba a hacer el tío Czarny Satan.
Primero la banda atacó al señor Mieczysław. El señor Mieczysław estaba saliendo del local, entonces aparecieron Wiesia y Ala. Vio a dos chicas jóvenes y atractivas. Las chicas sin rodeos le propusieron que habría sexo. Por supuesto, al señor Mitek se le iluminaron los ojos. La condición era que tenían que encontrar algún lugar apartado. De hecho, fueron y encontraron un lugar apartado que señalaron las chicas, en el momento en que el señor Mitek se preparaba para esos arrebatos amorosos. De pronto el tío salió de los arbustos y comenzó a golpearlo. Pero no lo golpeó por mucho tiempo cuando el señor Mitek perdió el conocimiento. ¿Lo robaron? Al señor Mitek, creyendo que había muerto, lo arrojaron a un campo de papas. Y ahí lo dejaron. Sin embargo, resultó que el señor Mitek tenía un organismo fuerte. Estuvo tirado en ese campo de papas durante unos días. Alguien lo vio por casualidad. Llamó a la ambulancia y al señor Mitek lo llevaron al hospital porque Augusto es una localidad pequeña. También se enteró de esto el Diablo Negro, quien fue al hospital y antes de que Mitek diera su declaración, le ofreció 10.000 zlotys para que guardara silencio. Lo asustó un poco. Pagó de más, pero el señor Mieczysław igual aceptó el dinero y no dirá quién casi lo mató. Luego atacaron al señor Franciszek. Eso fue el 19 de diciembre de 1970. Lo mataron a golpes y su cuerpo, tal vez todavía estaba vivo en ese momento, lo arrojaron al Neti, es decir, al río, que pasa cerca de Augustów, el 13 de enero, unas semanas después. Ya era el año 1971. Atacaron al señor Ryszard. Una situación similar. Primero lo atrajeron con chicas y después terminaron el trabajo, es decir, el asesinato de ese hombre por parte del tío. El cadáver del señor Ryszard también fue arrojado al río Neta. Y los cadáveres tanto del primero como del segundo salieron del río hasta varios meses después. Eso ya fue en marzo de 1971. En sus cuerpos se encontró una alta concentración de alcohol. Así que nadie realmente se preocupó demasiado por llevar a cabo una investigación minuciosa. De todos modos, como sus cuerpos ya estaban en un avanzado estado de descomposición, tenían bastante alcohol en la sangre, se consideró que simplemente fueron accidentes desafortunados. Más o menos al mismo tiempo. Eso fue por marzo o abril de 1971. A la banda se unió otra persona, era Jan. Jan Budowlaniec, así lo llamaban. Él llegó a Augusto para buscar trabajo. No, pero también le gustaba el alcohol, le gustaba pasar el tiempo en bares. Y así un día conoció a Wiesia. Cuando bebían alcohol juntos fue un flechazo, como se dice. Simplemente Wiesia se enamoró de Jan y formaron una pareja. Y a Wiesia, al igual que a Ali, no le molestaba que Jan Budowlaniec también fuera un sádico y alcohólico, quien también golpeaba a Wiesia, a veces con motivo y a veces sin motivo. No, pero eso tampoco le molestaba a Wiesia. Al igual que Ali, quien era golpeada por el demonio negro. En ese entonces ya eran un gran cuarteto. Jan Budowlaniec tenía que pasar una especie de bautismo de fuego. El sábado santo, 9 de abril de 1971, decidieron atacar a otra persona. Esta vez fue Jan, un hombre de 60 años. Jan tenía bastante dinero y solía frecuentar bares, a veces invitaba a otros, así que sabían que Jan normalmente llevaba bastante dinero en efectivo. Wiesia y Ala invitaron a Jan, como de costumbre, a tener sexo juntos. Cuando empezó a preguntarse dónde podrían hacerlo, ellas le sugirieron una casa en construcción cerca de Augustow. En cuanto entraron en ese edificio, ya estaban allí el Diablo Negro, Jan el constructor y Jan Tuk. A ese Jan, claro, me refiero a ese Jan, ya que hay varios Janes en esta historia, pero empezó a golpear a Jan sin piedad.
Cuando todavía estaba vivo, tomaron un ladrillo y con ese ladrillo lo mataron a golpes. Jan en realidad no tenía mucho consigo, solo le quitaron 5 zlotis porque eso era todo lo que tenía. Sin embargo, había otra cuestión en todo esto. Ellos eran lo suficientemente astutos que a cada uno de los esposos atacados les dejaban algo de dinero, a veces dejaban joyas, para dar la impresión de que no fue un robo. Cuando la milicia encontraba algo de dinero, encontraban algunas cositas, consideraban que no podía haber sido un robo. Después del asesinato de Jan, pues fue un crimen imposible de ocultar, porque el cuerpo fue encontrado en el lugar. Evidentemente alguien mató a Jan. En el pueblo empezó a hervir el ambiente. La gente empezó a decir que andaba suelta una banda, especialmente los habituales y los del Albatros y otros locales. Sospechaban que alguien estaba matando a los clientes, que el día anterior o la noche anterior o esa misma noche se habían estado divirtiendo en ese local. Se empezó a hablar mucho, a sospechar. Claramente el miedo se apoderó del pueblo, porque la gente, incluso la gente común, sospechaba que podían ser víctimas de un ataque así, porque se pensaba que todos esos ataques tenían un trasfondo de robo, a pesar de que la banda dejaba ciertos objetos. Sí había presión, había presión. La milicia se puso a trabajar, empezaron a buscar, a preguntar. Comenzaron las detenciones. El caso lo llevaba un fiscal. Él también se alegró mucho cuando encontró a 4 testigos. Esos testigos hablaron que Jan, quien fue asesinado en esa casa sin terminar, esa noche que fue la última para él, fue visto en compañía de cierto hombre. Ese hombre se llamaba Koyun, que Koyun bebió con él. Luego salieron juntos. Y entonces Jan fue asesinado. Bueno, no es de extrañar que todo tipo de sospechas empezaron a concentrarse precisamente alrededor de ese Koyun. El fiscal tenía 4 testigos, pero el asunto es que esos testigos eran Wiesia, Ala, el Diablo Negro y Juan el Constructor. Como pueden ver, ellos eran lo suficientemente astutos, que simplemente dieron falso testimonio, incriminando en esto al inocente Koyun. Y de hecho, Koyun estuvo en la cárcel hasta 9 meses antes de que todo saliera a la luz. Después de esa detención, después del arresto de Koyun, el pueblo se calmó un poco. Los habitantes dejaron de hablar. La gente dejó de tener miedo un poco. Así que la banda pudo volver a sus viejas andadas y volver a matar. La banda sigue actuando. El 30 de mayo atacan a Esteban. Como de costumbre, Wiesia y Ala lo atraen. Los otros 2 lo matan y arrojan el cuerpo al agua. En septiembre atacan a Lesek, el chofer. Primero lo lanzaron por las escaleras del local. Luego lo remataron y después arrojaron el cuerpo al agua. En diciembre de 1972, el 23 de diciembre, así que justo antes de la Nochebuena, Wiesia conoce a Víctor. Víctor es un turista que vino a Augustov, quería descansar. También tenía bastante dinero consigo. Como de costumbre, Wiesia le propone sexo. Van en taxi a las afueras de la ciudad. Cuando el taxi se va, Víctor es atacado, asesinado y, como siempre, el cuerpo arrojado al agua. También los cuerpos de esos otros 3 aparecieron unos meses después. Parece que la milicia volvió a usar su viejo método, o sea, fingir que no pasa nada, porque cada vez lo trataban como un accidente desafortunado. Antes de eso, pasó que el tío Sarni Satan fue a la cárcel, pero solo fue a la cárcel. Gracias, porque maltrataba a su esposa. Él resolvió ese asunto, recibió una sentencia y fue a la cárcel. Se creó una especie de vacío, porque Jan Budulaniec no era tan hábil para golpear como el Diablo Negro. Por lo tanto, se añadió a otro sádico al grupo. Esta vez fue Jerzy, también un trabajador manual, pero en realidad solo físico si hablamos de trabajos sucios, porque en la vida nunca se dedicó a nada.
Estos últimos asesinatos, es decir, el asesinato de Víctor, el asesinato de ese hombre, Leszek, el conductor, son obra de Jerzy Jan Budowlaniec y las otras dos mujeres. Y probablemente habría seguido y seguido, porque creo que ni el fiscal ni la policía querían admitir que solo había una persona en la cárcel, un hombre sospechoso de estos asesinatos, pero probablemente no es él, o al menos una parte de ese grupo sigue en libertad y sigue matando. Y probablemente eso habría continuado indefinidamente. Quizás la banda habría quedado completamente impune si no fuera por Henrik. Henrik es básicamente un ladrón de poca monta. Él, cuando se enfrentaba a cargos y estaba a punto de ser sentenciado, empezó a llegar a un acuerdo con el fiscal. Le dijo que si el fiscal era indulgente con él, le contaría quién mató a Jan. No, a ese Jan al que mataron en esa casa sin terminar. El fiscal se sorprendió un poco, o incluso mucho, porque tenía 4 testigos confiables, ya sabes, pero Jan y el Diablo Negro. Entonces el fiscal se dio cuenta de que los 4 testigos simplemente lo engañaron y en realidad lo llevaron por pistas falsas. Enrique contó lo que sabe sobre el caso. Habló sobre Wiesia, Alicia y los otros 2 y solo entonces salió todo el asunto. Y también las historias anteriores sobre los hombres sacados del río o los cadáveres encontrados en algún lugar. Solo entonces todo empezó a tener sentido y a encajar lógicamente. La investigación, por supuesto, se basó en indicios y parece que en muchos de estos casos la milicia hizo su trabajo de manera descuidada. Esos exámenes fueron poco fiables y a menudo se asumía que las personas que estaban bajo la influencia del alcohol simplemente eran víctimas de un accidente desafortunado. Así que fue una investigación difícil, pero en realidad todo ya empezaba a encajar de manera lógica. Se sabía y se cuestionaba que todos los 4 mentían, o más bien en ese momento ya los 5 que mentían, que sus explicaciones se contradecían entre sí. Se veía que la investigación iba en una dirección en la que caerían sentencias severas. Y también Wiesia empezó a darse cuenta de que estaba luchando por su vida. Lucha por su vida, porque en ese entonces en Polonia existía la pena de muerte. Y Wiesia decidió que lo contaría todo y empezó a hablar. Una por una, todas las cosas que sabía, desde el asesinato en Grabov hasta los siguientes asesinatos. Cuando Ala vio que Wiesia estaba explicando, contándolo todo, también se unió a ella y también contó todo lo que sabía. Sin embargo, por supuesto, no se puede descartar que el Diablo Negro, Jan el constructor, Jerzy, que ellos también pudieran haber actuado por su cuenta, que tenían algunos delitos individuales o cometidos en pareja. También todos los que estaban en esa sala de audiencias eran plenamente conscientes de que solo conocemos una parte de la verdad, que salieron a la luz asesinatos de los que se habló o para los que había indicios. En resumen, a toda la banda de Trojan, se le imputaron 18 delitos graves, incluyendo 9 asesinatos y 9 intentos de asesinato. Pero sabemos que sin duda hubo muchos más delitos de este tipo, incluso diría que muchos más. En resumen, esto terminó con que Satanás Negro y Jan Budowlaniec recibieron la pena de muerte y en el año 1979 fueron ahorcados. Wiesia recibió 25 años, falleció en Augustów en el año 2010. Ala recibió 15 años. ¿Qué pasa con ella? Es difícil decirlo en este momento. En resumen, así terminó esta historia. No era Beata de Albatros, como cantaba el señor Laskovic, pero Wiesia de Albatros, de la que probablemente nadie cantará, a menos que sea en una canción carcelaria. Eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal, denle clic a la campanita y por supuesto, cuídense.